realizar una charla acerca de la responsabilidad profesional de los contadores públicos en su ejercicio profesional, que tiene que ver no solamente con problemas éticos, sino también con problemas jurídicos que tocan el ámbito administrativo, civil y penal, hecho que condiciona en gran medida la libertad del ejercicio profesional y requiere de una dosis de profunda información para que los contadores no vayan a correr riesgos más adelante. Por eso pienso que es muy importante el compromiso de todos en la observación del video que contenga esta conferencia. De parte de los directivos de la Universidad Libre y de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, un saludo muy especial a los estudiantes y profesores de las universidades Externado de Colombia, Universidad Central, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Republicana y por supuesto nuestros estudiantes de la Universidad Libre. Bienvenidos. Esta también es su casa de estudio. Les deseo que se sientan muy bien y que nos sigan visitando. Como ya es muy tarde, entonces, doctor Blanco, iniciaremos la clase de ética. Muchas gracias por visitarnos. Buenas noches. Como hoy es el Día de la Mujer, parece que la mayoría se quedó. Porque la mayoría de los integrantes del grupo son mujeres. Y hoy se ven más bien escasas. Bien. En la noche de hoy vamos a realizar una charla. Me parece a mí que un poco extensa en relación con un tema que por lo menos desde que yo me vinculé al proyecto de cátedra itinerante, es la primera vez que se va a incorporar. El tema se refiere a la responsabilidad profesional de los contadores públicos. Y es un tema que nos va a sacar mucho hacia escenarios conceptuales del derecho, porque desde luego nuestras responsabilidades tocan ese nivel institucional y resulta de gran importancia que nosotros nos compenetremos con ese escenario de riesgos al que vamos a llegar cuando podamos acceder al ejercicio profesional. Es decir, nosotros normalmente nos preocupamos mucho por discutir exclusivamente temas de ética, eventualmente de moral. Cuando hablamos de ética hablamos más bien de derecho disciplinario. Ese es el verdadero sentido de los códigos de ética profesional, expresiones de derecho disciplinario. Y no observamos profundamente cuáles son los riesgos mucho más allá de esos problemas disciplinarios que pueden afrontar los contadores públicos en desarrollo de su ejercicio profesional. Pero hoy vamos a dedicar un rato largo a mirar, me imagino que de todas maneras muy superficialmente, porque el tema es
tremendamente extenso todas esas circunstancias en que nos podemos ver envueltos en el ejercicio profesional. Entonces, los riesgos de los contadores públicos son tantos que, como ustedes recuerdan, nuestra exposición en la Universidad Javeriana por parte del doctor Fernando Bermúdez, hay abogados que están dedicados, especializados en ejercer la profesión exclusivamente en la defensa o el ataque a los comportamientos de los contadores públicos en su ejercicio profesional. Yo voy a dejar una serie de notas al respecto, y la idea es que cuando se culmine ustedes puedan formular distintos tipos de preguntas, todos los presentes. Yo no excluyo a los profesores para que hagan preguntas, me parece muy bien que alimenten las discusiones, eso es constructivo para los procesos de formación. Bien, el tema general, responsabilidad de los contadores, responsabilidad profesional de los contadores públicos. Yo voy a bajarme aquí, no solamente porque estar aquí muy alto genera como unas relaciones de poder, y yo prefiero estar en una relación más horizontal, sino porque además desde aquí me queda supremamente difícil manejar las 32 transparencias que traje para el día de hoy. Ya pues desde luego muchos dirán, nunca había traído tantas. Porque normalmente yo uso dos o tres transparencias únicamente para mis presentaciones. Hoy el número es altísimamente significativo. Empecemos por comprender unos términos fundamentales para podernos adentrar en el tema. Y por supuesto, el primer término con el que tenemos que familiarizarnos hace relación a responsabilidad. Es el asunto que nos reúne, es el asunto alrededor del cual vamos a estar haciendo una gran cantidad de afirmaciones. Y vamos a definir responsabilidad como la deuda que se adquiere con la sociedad como consecuencia de las conductas que haya observado un profesional, para nuestro caso. Es una deuda con la sociedad, y es una deuda que tiene una particularidad. Por su origen puede ser una deuda propia del contador público, pero también puede ser de un tercero. Es decir, si alguien recibe daños en razón de una conducta que pudo ser prevenida, controlada por el contador público, aunque no sea el director responsable, también tendrá que responder por las consecuencias de esa conducta. Es decir, el concepto de responsabilidad supera el carácter individual de la acción u omisión del profesional y cubre además los comportamientos, especialmente de los subalternos de los contadores públicos en desarrollo de su ejercicio profesional. Hay dos grandes doctrinas en relación con la responsabilidad profesional. Nosotros ya debimos intuir en este momento que la responsabilidad conduce a un castigo, ¿no? La deuda es un castigo.
por esas conductas. Y existen dos grandes teorías sobre las formas de actuación de la sociedad en relación con esas conductas. La primera teoría es la reorientación de conductas, es decir, se van a establecer sanciones que están orientadas a buscar cambios en las conductas de los profesionales, a mejorar la calidad de su ejercicio profesional, a evitar incurrir nuevamente en faltas que le generen nuevas deudas. Vamos a ver que esos problemas de reorientación de conductas básicamente incorporan unos 3 tipos de sanciones, como son sanciones pecuniarias, sanciones de reconvención y desde luego las más problemáticas, donde uno dudaría mucho que realmente exista un proceso de reconducción de conductas, que es la restricción de la libertad, ¿sí? Porque hasta allá es que vamos a llegar en este proceso. La segunda teoría nos dice, bueno, las sanciones tienen que buscar es reparar los daños. Las sanciones lo que tienen es que de alguna manera indemnizar a quienes han sido víctimas de nuestra negligencia en el ejercicio profesional o de cualquiera de las conductas que generan esas responsabilidades. Y en ese caso, las sanciones siempre serán relacionadas con aspectos patrimoniales que normalmente se orientan a cubrir pagos por lucro cesante y daño emergente en esas víctimas de nuestras acciones u omisiones. Los elementos de la responsabilidad que se han determinado dentro de toda esta teoría, que es fundamentalmente teoría jurídica, son la culpa, el daño y la causalidad. Son los 3 elementos que deben estar presentes en la aparición de una responsabilidad. Observen ustedes que ahí en principio no está el dolo. Se supone que la culpa es una acción involuntaria, por eso como que resulta muy fuera de lugar decir yo no tuve la culpa, porque yo no tuve la culpa puede querer decir yo tuve el dolo, ¿sí? Pero nosotros el dolo casi nunca lo mencionamos. En el dolo sí está presente toda la intencionalidad de causar un daño. El segundo elemento de la responsabilidad es precisamente el daño, que alguien resulte perjudicado en sus aspectos espirituales o materiales por las conductas desempeñadas por el contador público en el ejercicio de la profesión, y que entre esa conducta y el daño que se causa exista una relación de causalidad. No pueden ser eventos que no estén plenamente relacionados, sino que tiene que existir una relación de causalidad. Y cuando se dan esos 3 elementos, pues nosotros tenemos que estar como dispuestos a aceptar la sanción. Pero esa sanción eventualmente puede tener unos atenuantes. Los atenuantes que plantea la teoría jurídica son la fuerza mayor. Tuve que hacerlo. Observe que el atenuante no es
un factor de exculpación. El atenuante solamente es un factor de minimización de la sanción. Cuando yo tuve que actuar por fuerza mayor, la fuerza mayor normalmente está determinada por la intimidación, que eventualmente se puede presentar. Intimidación que puede ser una intimidación física, pero también puede ser una intimidación de carácter económico, dentro de esos elementos del poder que planteara Toffler, la riqueza, la fuerza, la otra se me olvidó. El caso fortuito, es decir, que se den unas circunstancias que escaparon de toda probabilidad de ser controladas, que de alguna manera no estuvo en manos del contador evitar daños, o porque los daños se originen en hechos realizados por terceros que pueden ser personas sometidas, por ejemplo, a la vigilancia en funciones de revisoría fiscal, o terceros por personas subordinadas del contador público en el ejercicio profesional, o cuando exista culpa exclusiva del tercero, es decir, a él como dicen por ahí, ¿no?, se le advirtió, se le anunció y él decidió tomar un determinado camino que no era el correcto en términos, por ejemplo, de la funcionalidad empresarial. Existen unas fuentes de la responsabilidad. ¿De dónde surge la responsabilidad? Nos dicen que la responsabilidad surge básicamente de 4 fuentes: la violación de derechos, el incumplimiento de obligaciones, el abuso de derechos y la causación de daños. Es decir, nosotros con nuestras actividades podemos violar derechos de terceros. Esos derechos pueden ser derechos individuales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, que es como el que más interesa en la sociedad capitalista, derechos sociales que hacen relación al acceso a servicios sociales, derechos personalísimos que tienen que ver con el respeto de la dignidad humana, o derechos ambientales, que es algo de lo que nosotros normalmente nos hemos separado en esos procesos de ejercicio profesional. También podemos asumir responsabilidades por incumplimiento de obligaciones. Ese incumplimiento de obligaciones puede ser incumplimiento de obligaciones legales. Por ejemplo, los revisores fiscales, cuando deciden aceptar cargos para desempeñar esa función, tienen que cumplir con las funciones que se les establecen en la ley. ¿Sí? Las funciones de los revisores fiscales no son contractuales. Las funciones de los revisores fiscales son legales y no pueden alegar de que es que no pudieron cumplir todo ese montón de funciones porque le pagaban poquito o porque le quedaba muy poquito tiempo. No. Si yo asumo la responsabilidad de ejercer una revisoría fiscal, asumo la responsabilidad de cumplir con todas las normas, con todas las funciones que se me establecen en la ley
sobre ese ejercicio de la revisoría fiscal. Y he querido hacer un énfasis en ese incumplimiento de funciones, porque es donde más inmersos estamos los contadores públicos. Y los contadores públicos estamos muy inmersos en esas funciones, fundamentalmente porque no tenemos claro lo que significa revisoría fiscal. Y en nuestra mente como que siempre está esa nebulosa de pensar que revisoría fiscal es auditoría financiera, o el conjunto de auditoría financiera y auditoría tributaria, o el criterio que otros piensan más avanzado, que es el de la práctica de auditoría integral. Hay que decirlo así con claridad: revisoría fiscal no es auditoría, de ninguna, porque la auditoría es una evaluación de carácter posterior, en tanto que la revisoría fiscal es un proceso de control que es fundamentalmente preventivo. Entonces no tienen punto de conexión en el tiempo como para decir que tienen algún tipo de relación. Otro incumplimiento puede ser incumplimiento de aspectos contractuales. Ese incumplimiento de aspectos contractuales, por ejemplo, sí se puede presentar en el ejercicio de la auditoría, porque la auditoría no tiene que cumplir obligaciones, funciones establecidas en la ley, porque la auditoría determina el sistema de relaciones cliente-contador en términos contractuales, términos de lo que se consigne en el contrato de prestación de servicios o el contrato laboral, si es del caso. O por el incumplimiento de normas profesionales. Nosotros tenemos una gran cantidad de normatividad profesional. Esa cantidad de normatividad profesional que está incluida, por ejemplo, en el Código de Comercio, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 145 de 1960, porque es que la Ley 43 del 90 no derogó la Ley 145 del 60, solamente la modificó, lo cual quiere decir que esa ley, en todo lo que no fue modificado por la Ley 43 del 90, está vigente. Pero entre nuestras normas profesionales existe un mundo supremamente oscuro, un mundo supremamente gris, que es el mundo de las normas técnicas, y que es donde nos vamos a mover en los mayores riesgos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de normas técnicas que nos han sido establecidas por la legislación mercantil, y hay otras contradictorias con la legislación mercantil que nos han establecido por decreto, por ejemplo, en el proceso de adopción de estándares internacionales. Y ahí tenemos un mundo de contradicciones frente al cual nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos. El Código de Comercio nos determina todo un universo de normas sobre el ejercicio de la revisoría fiscal, que algunos pretenden sustituir por las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, cuando las normas internacionales de auditoría están orientadas a emitir confianza pública, o más bien confianza inversionista, sobre pronósticos financieros, en tanto que lo que habla el Código de Comercio en términos de información financiera es de información histórica, información de hechos. Es decir, van a ser un mundo de situaciones tremendamente complejas que nosotros tenemos que enfrentar, y que desde luego era necesario que alguna vez entráramos en el conocimiento y discusión del asunto. La tercera fuente es el abuso de derechos.
Los contadores públicos tienen una serie de derechos, fundamentalmente los revisores fiscales tienen una serie de derechos. Derechos que a veces se extreman en el ejercicio profesional. Hay una cuestión que a muchos escandaliza, ¿no? El revisor fiscal es por naturaleza coadministrador. La gente dice, no, ¿cómo así? Los revisores fiscales no pueden ser coadministradores, porque contestan y evalúan el asunto con los discursos de la auditoría. Cuando el artículo 207 del Código de Comercio, que establece sus funciones, en más de 3 oportunidades le dice al revisor fiscal que tiene que impartir instrucciones. Impartir instrucciones implica enseñar a resolver irregularidades, y enseñar a resolver irregularidades es influir la toma de decisiones. Y cuando se influye la toma de decisiones, se está coadministrando. Lo que no puede hacer el revisor fiscal es administrar. Y muchos revisores fiscales sí terminan administrando. Esto se paga, esto no se paga. Eso ya no es coadministrar, eso es administrar. Esto se autoriza, esto no se autoriza. Esos son los campos en que muy fácilmente caemos nosotros en abuso de derechos. Y la última fuente de generación de responsabilidades es la generación de daños. Daños que son fundamentalmente daños patrimoniales a los clientes o a terceros. Existen básicamente 2 formas de responsabilidad. Una es la responsabilidad moral y otra es la responsabilidad jurídica. Ese es un escenario donde tenemos que sumergirnos profundamente. La responsabilidad moral tiene que ver siempre con aspectos individuales. La responsabilidad moral está en la subjetividad de los individuos. La responsabilidad moral, en última, no tiene efectos externos, no tiene consecuencias externas. Por eso es distinta de la responsabilidad ética, de la responsabilidad jurídica y de la responsabilidad moral que pudiéramos llamar nosotros intersubjetiva. Digamos que los castigos que se generan en relación con la responsabilidad moral son como autoflagelaciones, ¿no? El sentimiento de culpa, el remordimiento, la angustia de haber pecado, es decir, son autocensuras que uno hace cuando sabe que violó normas morales en el ejercicio de su profesión. Normas morales entre las cuales puede estar aspectos como la confianza, la lealtad, pero que por esos medios no le generó daño a nadie, ¿sí? Se generó daño a sí mismo porque originó para sí mismo un sentimiento de culpa. Es decir, con la responsabilidad moral no tenemos problemas intersubjetivos, no tenemos problemas de carácter social, y la sociedad no nos establece sanciones.
La segunda responsabilidad en que nosotros podemos recaer es la responsabilidad ética, a la cual yo llamaría, como sin temor, responsabilidad disciplinaria, porque se refiere a las violaciones de los códigos de ética. Y esos códigos de ética en verdad son códigos disciplinarios. Esa responsabilidad ética sí es intersubjetiva, es decir, tiene efectos entre distintas personas. Esa responsabilidad ética va a tener efectos. Si nosotros observamos el Código de Ética incorporado en la Ley 43, ahí nos hablan de las relaciones del contador con sus clientes, las relaciones del contador con sus colegas, las relaciones del contador con el Estado y las relaciones del contador con la sociedad. Esas violaciones de todo ese tipo de normas origina sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias tienen un juez. Ese juez es la Junta Central de Contadores. ¿Y qué es lo que va a hacer ese juez? Ese juez lo que va a mirar es las conductas de los contadores en términos de los principios éticos y las conductas profesionales. Es decir, la Junta en el proceso lo que va a hacer es investigar si las conductas profesionales corresponden, son coherentes con los principios éticos. Entonces, en la Ley 43 nos enumera 10 principios éticos: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observación de disposiciones normativas, competencia y actualidad profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Aquí pueden empezar nuestras angustias. Ustedes observan que dentro de esos principios éticos que están relacionados ahí, hay algunos que están marcados con unos asteriscos. Esos que están marcados con unos asteriscos son los principios éticos que de alguna forma, total o parcial, son reconocidos en el Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por la Federación Internacional de Contadores Autorizados, por la IFAC. Y eso nos está diciendo que el Código de Ética nacional es distinto del Código de Ética internacional. Distinto. Y empieza a generarnos a nosotros escenarios de duda. Nos dieron por ahí un decreto 302 que después sumaron por allá en un superdecreto que yo apostaría a que nadie ha leído, ¿vale? Sus 3000 y algo de páginas. Y entonces dijeron: el Código de Ética Internacional se debe aplicar en armonía con el Código de Ética Nacional. Yo no puedo aplicar en armonía dos cosas, y en esto voy a ser especialmente descriptivo. En primer lugar, 10 no es igual a 5. Eso sí, pues, en las representaciones simbólicas que caracterizan la aritmética básica, dicen que 5 es 5 y 10 es 10.
y que se está haciendo relación a cantidades que desde luego no son iguales. Eso podría llevarnos a pensar que en el nuevo entorno nosotros no estaríamos obligados a cumplir sino 5 principios éticos, porque los otros no están en armonía. Y ese es un juicio que mucha gente cree, pero eso es un juicio absolutamente falso. Y voy a empezar a abordar el tema de una vez, porque me parece un tema de la mayor trascendencia. Hace unos días me senté a leer un documentico que publicó un exministro de Comercio, el doctor Botero, muy interesante en relación con una controversia que él le plantea a Humberto de la Calle sobre los problemas jurídicos que surgen del proceso de negociaciones de paz que se están realizando en La Habana. Y el señor Botero hace un planteamiento supremamente puntual. El señor Botero dice: yo como usted, maestro de la calle, porque además fue un maestro, tengo la certeza de que la legislación colombiana está fundamentada en la doctrina positivista del derecho. Y quiero recordar que la doctrina positivista del derecho lo que está es soportando el Estado Social de Derecho. Ese es un elemento supremamente importante de analizar. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es aquel en que todas las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones están fundamentadas en un sistema de normas establecidas que tienen la característica de ser igual para todos los ciudadanos. Es decir, el enfoque de la doctrina positiva del derecho determina de que no pueden haber ciudadanos que trabajen, que se relacionen en la sociedad con base en unas normas y otros que se relacionen con la sociedad con base en otras normas, porque se rompería ese elemento fundamental de la doctrina positiva del derecho, que es la igualdad. Los estados sociales de derecho exigen que toda la ciudadanía actúe bajo las mismas normas. No pueden actuar bajo normas diferentes. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra discusión sobre este problema ético y sobre otros que seguramente de allí se derivarán? Es que el código de ética para contadores profesionales tiene una estructura muy particular. El código de ética para contadores profesionales tiene 3 códigos, ¿no? Uno que se aplica a todos los contadores, otro para los contadores en actividades públicas y otros para contadores en actividades privadas o al servicio de las empresas. Eso ya deja en nosotros una serie de dudas, porque pareciera que dependiendo de mi funcionalidad social como profesional, tengo un sistema de reglas diferentes. Por ejemplo, los contadores en funciones privadas no están obligados al deber de independencia.
¿Cómo así? ¿Por qué los contadores, de acuerdo a su función, se tienen que acoger a un sistema de reglas distintas? ¿Y cómo tiene que ser manejado eso en términos de la estructura jurídica de un país que se ha consagrado constitucionalmente como un Estado social de derecho? El segundo elemento de ese código internacional se refiere a que se establecen unos principios y frente a esos principios se identifica la existencia de unas amenazas para su cumplimiento. Entonces nos establecen los 5 principios, dice, frente a ellos hay amenazas de parentesco, amenazas de autointerés, amenazas de autorrevisión, amenazas de abogacía y amenazas de intimidación. Entendiendo que las amenazas son condiciones que generan riesgos para el cumplimiento de los principios, que pueden ocasionar la violación de los principios éticos. Y yo hasta ahí podría decir que el Código Internacional está en armonía con el Código Nacional, porque en el Código Nacional también aparecen esas amenazas, desde luego con otro nombre, ¿no? Las llamamos inhabilidades, incompatibilidades, interés propio, conflictos de intereses, es decir, y también desde luego parentesco, es decir, el universo ahí es como el mismo. Pero luego surge un factor diferenciador de profunda importancia. ¿Cuál es ese factor diferenciador de profunda importancia? Las salvaguardas. Y yo voy a citar lo que dice el Código de Ética Internacional sobre las salvaguardas. Las salvaguardas son mecanismos que utilizan los profesionales, contadores públicos o grupos de contadores para hacer que las amenazas se reduzcan a un nivel no significativo o desaparezcan totalmente. Y luego me dice, y esas salvaguardas se ubican en la profesión, se ubican en las normas de calidad del trabajo, se ubican en la legislación, y yo escojo. El 50% del Código de Ética de Contadores Profesionales está dedicado a las salvaguardas, donde dice, mire, eso, si usted tiene autointerés porque es socio de esa empresa, pues tiene que apelar a algún mecanismo para que desaparezca esa amenaza, traslade sus acciones a otro. Es decir, es un manual de instrucciones para violar los principios éticos, así claro y preciso. Pero es un manual de instrucciones que el contador, de manera personal, selecciona los mecanismos que va a utilizar. ¿Y qué quiere decir? Que yo selecciono las salvaguardias con las cuales me puedo ubicar en un campo donde las amenazas sean mínimas, se disminuyan o desaparezcan. Que yo estoy desarrollando un sistema de autorregulación. Yo me estoy autorregulando. Yo estoy diciendo, mire, ¿cómo es que no soy independiente? ¿No ve que yo tengo un sistema riguroso de actualización? Porque el conocimiento es una forma de confrontar los conflictos de independencia. ¿Quién lo dice? Él. Es decir,
se está autorregulando. Y la autorregulación es por naturaleza opuesta al positivismo jurídico. Porque la autorregulación hace que los ciudadanos no estén actuando en la sociedad bajo las mismas normas. Cuando se establece la autorregulación, cada ciudadano va determinando bajo qué normas es que actúa. Y eso implica que el Código de Ética para contadores profesionales emitido por IPAC no es aplicable en Colombia porque es contrario al Estado Social de Derecho. Es contrario al Estado Social de Derecho. Elimina la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos a través de ese proceso de autorregulación. Y nosotros esos son elementos que debemos tener muy claros. Cuando nosotros nos vayan a juzgar por una conducta en la Junta Central de Contadores, pero peor si es en las siguientes instancias que vamos a mirar, allá no nos van a decir es que usted pudo autorregularse. No, allá nos van a decir la norma positiva es los artículos 36 a 70 de la ley 43 del 90 establecen obligaciones y prohibiciones, y eso es lo que usted tiene que cumplir. Obligaciones y prohibiciones no es salvaguardia, son dos cosas totalmente distintas, porque las obligaciones y prohibiciones son obligaciones de hacer, en tanto que las salvaguardias son caminos para eludir la obligación del hacer, que es un asunto totalmente distinto. Ahí tenemos nosotros un intento de relación de los principios éticos con las conductas éticas que se desarrollan en los distintos artículos de nuestro código. Como yo sé que eso para ustedes es como muy difícil, que vayan a tener la velocidad de copiar, yo le voy a dejar eso a la profesora Caterine para que ella en su gran magnanimidad nos dé la colaboración de mandarles la presentación en un correo. ¿O no les parece? Sí. Es que ella siempre está colaboradora. Por eso nosotros trabajamos felices con ella. ¿Y qué nos puede pasar si violamos las normas éticas? Si incurrimos en faltas leves, nos amonestan. Y observen ustedes cómo son las cosas. ¿Qué son faltas leves? Y entonces la sentencia C530 de la Corte Constitucional nos dice: faltas leves son las que no son graves ni gravísimas. Un nivel de imprecisión jurídica terrible, ¿no? Faltas leves son las que no son graves ni gravísimas. Y luego nos dice: las faltas graves dan lugar a la suspensión de la inscripción profesional hasta por 1 año. Y esas faltas graves son enajenación mental, embriaguez habitual, incapacidad grave, violación de normas de la ética profesional, actuar con quebrantamiento de normas de auditoría, desde luego cuando se ejerza la auditoría, desconocer normas jurídicas del ejercicio profesional, desconocer principios de contabilidad generalmente aceptados, incurrir en violación de la reserva comercial, la tercera reincidencia en causales que dan lugar a multa.
Esas son las conductas graves. Y las conductas gravísimas dan lugar a la cancelación de la inscripción profesional. Ejercer la profesión durante el tiempo de suspensión, ser condenados por delitos contra la fe pública, la propiedad, la economía nacional y la administración de justicia. La tercera, reincidencia en causales de suspensión y obtener inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados. Esas son las responsabilidades que tendremos que asumir, y desde luego queda la gran pregunta: ¿y las sociedades de contadores? Igual. Las sanciones a las personas naturales son extendibles a las personas jurídicas, porque ellos no pueden ser distintos. El régimen no puede establecer normas de desigualdad. Son el mismo tipo de sanciones que ya no se predicarán de la inscripción profesional, sino del registro profesional. Y a nosotros nos dan chance de defendernos. Los procesos de la Junta Central de Contadores están fundamentados en lo que en términos jurídicos se llama responsabilidad subjetiva o responsabilidad de medios. Es decir, nosotros solamente seremos objeto de sanción si en las condiciones de comisión de la conducta no hicimos lo que teníamos que hacer como profesionales. Y que no hicimos lo que teníamos que hacer como profesionales, nos lo tienen que demostrar en un proceso, que es un proceso disciplinario. Normalmente, ese proceso disciplinario tiene una iniciación que puede ser originada en una denuncia o puede ser por decisión de la propia Junta Central de Contadores, que decide investigar alguna conducta, como seguramente irán a investigar ahora a Reficar, a los que estarían comprometidos en Reficar. La Junta Central de Contadores nombra un funcionario instructor, sobre lo cual hay una gran cantidad de discusiones, porque la mayoría de los funcionarios de la Junta no son de planta, sino son contratistas, y parece que existen unas normas jurídicas que descalifican que los procesos sean instruidos por contratistas. Se realizan unas diligencias previas cuando a ello haya lugar. Hay veces que no hay lugar a diligencias previas, por ejemplo, cuando un proceso llega ya por la denuncia de una superintendencia o de la DIAN, eso llega con todo el acervo probatorio de una vez. Se realiza el proceso de investigación, de juzgamiento, se dan unos plazos para rendir descargos y se toma una decisión. Esas decisiones están sometidas al recurso de reposición, es decir, a pedirle a la propia Junta que cambie su decisión, lo cual nunca se da. Se lo digo yo, que fui 4 años miembro de la Junta. Nosotros aquí vamos a observar una serie de problemas que yo prefiero dejarlos comentados. El primer gran problema es que a los contadores públicos nos han ido menguando los derechos y se nos eliminó el derecho al ejercicio del recurso de apelación. Antes teníamos el recurso de apelación ante el Ministerio de Educación, y cuando trasladaron la Junta Central de Contadores al Ministerio de Comercio, eliminaron el recurso de apelación. Eso es una violación de nuestros derechos, frente a lo cual no hemos hecho nada, y deberíamos de estarlo haciendo.
Y el segundo elemento que yo quiero destacar es que existe, en términos de la composición de la Junta Central de Contadores, un enorme conflicto de intereses en razón de los integrantes de esa Junta Central de Contadores. Voy a nombrar unas instituciones. La Superintendencia de Sociedades tiene facultades sancionatorias sobre los contadores públicos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene facultades sancionatorias sobre los contadores públicos. La Contaduría General de la Nación tiene facultades sancionatorias sobre los contadores públicos. Entonces ellos, dentro de sus funciones, investigan a los contadores públicos, los sancionan y enseguida los denuncian a la Junta Central de Contadores. Y dentro de la Junta Central de Contadores, además de acusadores, se vuelven jueces y hacen imponer una sanción adicional. Desde mi perspectiva, 2 sanciones por la misma conducta, hecho que está prohibido constitucionalmente, pero que ellos dicen que no porque se está trabajando en 2 institucionalidades distintas, una administrativa y otra disciplinaria. Son cosas que quedan ahí para sus reflexiones. Tenemos luego las responsabilidades jurídicas. Fuera de esas disciplinarias, las jurídicas duras. Nuestras responsabilidades jurídicas pueden ser administrativas o contravencionales. Pueden ser civiles o pueden ser penales. Observen ustedes en lo que va una conducta, ¿no? Proceso disciplinario, proceso administrativo, proceso civil, proceso penal y, si es en el sector público, además proceso fiscal. ¿A qué se refieren las responsabilidades contravencionales o administrativas? Las responsabilidades contravencionales o administrativas se refieren a pecados veniales, dirían los católicos, es decir, infracción de la ley en materia leve, infracción de la ley que no constituye delito, no alcanza el calificativo de delito, y esas conductas originan sanciones pecuniarias o sanciones personales. Se originan, desde luego, en violación de las normas, en abuso de derechos o en negligencia en el ejercicio profesional. Y aquí tenemos nuestra primera lista de sanciones de tipo jurídico. Y hay que hacer aquí también una tipificación de esas culpas. Las superintendencias, que son como el juez natural de las sanciones administrativas o contravencionales, no aplican el concepto de responsabilidad subjetiva, donde uno tiene derecho a la defensa, sino aplican el concepto de responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se conoce como responsabilidad de resultados. Dado un resultado,
usted es sancionado. No llegaron los estados financieros oportunamente a la superintendencia para que fueran evaluados antes de las asambleas de socios, de las asambleas de accionistas o juntas de socios. Sancionado. No importa por qué, lo que importa es el resultado. No llegaron los estados financieros, sancionado. A eso es a lo que se llama la responsabilidad objetiva, donde se establecen sanciones por los resultados y no por los medios, como veíamos en el caso anterior. La responsabilidad objetiva ha sido proscrita en casi todo el mundo, menos en Colombia para los contadores públicos. Eso es lo que me permite prevenir conductas indeseadas. Y la lógica de la responsabilidad objetiva es sancione primero y averigüe después. Es decir, una vez sancionado, el contador pues presentará sus recursos y a través de sus recursos tratará de hacer una defensa, claro, después de condenado. ¿Sobre qué conductas establecen sanciones las superintendencias y la DIAN? Inexactitud en declaraciones de acuerdo al artículo 660 del Estatuto Tributario. Suspensión temporal o definitiva de la inscripción profesional para el ejercicio tributario. Y esto pues me obliga a hacer un comentario. ¿De dónde acá le van a establecer una sanción administrativa a un contador? Porque la declaración de un contribuyente, no la de él, incorpora situaciones que parecen tipificar una evasión tributaria. ¿Acaso no se han leído cuidadosamente el Estatuto Tributario que dice: la firma del contador en las declaraciones tributarias significa que el contribuyente lleva contabilidad si tiene obligación de hacerlo, que lleva la contabilidad de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Comercio, que incorpora en la contabilidad todas las transacciones y que practica todas las retenciones establecidas en la ley? Ahí no dice que la firma sea un dictamen fiscal, porque en Colombia no existe el dictamen fiscal sobre la correcta determinación del impuesto. Es una sanción claramente ilegal. Pero claro, como los contadores no estudiamos estas cositas, nos sancionan y no nos defendemos. Porque no estudiamos profundamente estos asuntos. Nos sancionan hasta por lo que no podrían sancionarnos. También nos sancionan por la omisión de denuncia establecida en el artículo 118 de la ley 222 de 1995, por impedir o no garantizar el derecho de inspección, por omitir denuncia de irregularidades establecidas en el artículo 85 de la ley 222 de 1995, y en todos esos casos la sanción es remoción del cargo. Remoción del cargo. La superintendencia ordena que nos remuevan del cargo. Por incurrir en prohibiciones en libros de contabilidad, multa. Por incumplir funciones de la ley o los estatutos, multa. Por falsedad en documentos, interdicción para el ejercicio de la profesión. Por no colaborar con las autoridades, multa o remoción. Por no cumplir o cumplir irregularmente las funciones del artículo 216 del Código de Comercio, que habla también de denuncias, multa o suspensión.
y por no informar situaciones de crisis económica de acuerdo con el decreto 1080 de 1995. Entonces ahí tenemos nosotros otra multitud de sanciones que nos establecen las superintendencias y la DIAN, y me hace falta una ahí en la relación, que son las que establece la Contraloría General de la Nación. Será por lo que nunca ha ejercido su función sancionatoria. Responsabilidad civil trasciende a lo externo, se origina en la violación de la ley que causa daños por los que deben asumirse consecuencias patrimoniales. Las responsabilidades civiles pueden ser contractuales o extracontractuales. Contractuales cuando el daño lo causa el incumplimiento del contrato, y los extracontractuales cuando el daño se causa a personas que no están integradas en la relación contractual, por acción o por omisión. Todo eso se arregla con plata. ¿Cuáles son las faltas que nos pueden endilgar desde la responsabilidad civil? Falsedad en balanzas, pago de indemnización, negligencia o dolo en las funciones del artículo 211 del Código de Comercio, indemnización, rendir informes con inexactitudes graves, indemnización, falsedad en informes contables o certificaciones, indemnización, dar a conocer como socios o administradores a quienes no lo son, o inexactitud grave en estados financieros anexos a los proyectos de suscripción de acciones, por no preparar y difundir estados financieros oportunamente, por violación de la reserva de los libros de contabilidad, por uso indebido de información privilegiada y por errores en los procesos de liquidación de sociedades. Y aquí sí que esos abundan, ¿no? Ustedes han oído hablar mucho de las liquidaciones de sociedades intervenidas, por ejemplo, en los procesos en el sector de la salud. Sobre todo eso, entonces asumimos responsabilidades patrimoniales. Debemos pagar indemnizaciones, debemos pagar lucros cesantes, daños emergentes, y a veces son cuantías tremendamente significativas. En ese momento está a punto de fallar un proceso de un grupo económico contra una firma multinacional de auditoría, porque esa firma nunca descubrió que en un banco de ese grupo económico estaban practicando una conducta que se conoce como jineteo de cartera. Y claro, es que el jineteo de cartera no está en las normas de auditoría, porque como nosotros todavía trabajamos con la auditoría de Holmes, que fue escrita en la década de 1920, porque esos son los estándares. Que no vengan a echar cuentos de que esos son una gran novedad. Lo novedoso de esos estándares es que han cambiado el discurso diciendo que ahora se soportan en el análisis de riesgos y no en el análisis del control interno, o no solo en el análisis del control interno. Pero las técnicas
son las mismas de los años 20. Y entonces en los años 20 el único jineteo que se conocía era el jineteo de tesorería, que consistía básicamente en que los tesoreros o cajeros recaudaban la platica, la guardaban unos días en su cuenta y después de esos días la devolvían a las cuentas de la entidad. Es decir, en el jineteo no hay apropiación indebida, hay uso indebido de los recursos. Y frente a eso se establecieron un poco normas de auditoría para combatir el jineteo de tesorería que hoy son absolutamente inservibles por aquello del desarrollo de la tecnología, que ya como que no facilita ese tipo de prácticas. Pero en Colombia nosotros somos supremamente innovadores. Innovadores. Entonces la gente se inventó, porque la innovación es para inventar, el jineteo de cartera. ¿Y cómo funciona el jineteo de cartera? Los empleados del banco examinan las cuentas inactivas que hay en la institución, las activan y solicitan a nombre de ellas créditos que obtienen y los van pagando. Lo normal es que al final del año no deben, y entonces la auditoría nunca lo descubre, porque como la auditoría examina saldos, no transacciones. Y eso lo hicieron durante muchos años en ese banco, y el banco tasó sus perjuicios en 75.000 millones de dólares, que es lo que le está cobrando a la firma auditora. En estos días el proceso está por fallar. Si es porque es que a los abogados les gusta tanto el derecho disciplinario de los contadores públicos y el derecho civil aplicado a los contadores públicos, las sumas no son cualquier cosita. Quiero observar que aquí hay una serie de sanciones de carácter civil, pero que también se habían planteado como sanciones de carácter disciplinario en relación con la reserva profesional o secreto profesional, porque me parece que ese es un elemento sobre el que debemos que hacer algunas claridades. Cuando yo examino los códigos de ética de los contadores, yo normalmente no encuentro que exista una norma ética que diga secreto profesional. En ninguna parte. Bueno, en la ley 43 hay una confusión terminológica que ahorita voy a aclarar. Pero el término no ha sido de común uso en las regulaciones de los contadores públicos, el secreto profesional. Pero nosotros nos hemos confundido mucho con eso. Hay un artículo de la Constitución, yo no me sé los números de los artículos de la Constitución, ni aspiro a aprendérmelos. No sé, 72 o 76, que habla del derecho a la intimidad. Y por supuesto desarrolla el derecho a la intimidad como el derecho a la salvaguarda de información íntima, personalísima de los individuos. Y cuando termina de legislar el derecho a la intimidad, entonces coloca un parágrafo y dice: el secreto profesional es inviolable, lo cual nos deja como en la perspectiva de que es que el secreto profesional se mueve en el mundo del derecho a la intimidad.
Y uno le pregunta, ¿de verdad el secreto profesional se mueve en el mundo de la intimidad? La intimidad es lo más personalísimo, lo más del espíritu, del interior de las personas. Y uno dice, ¿y el secreto profesional tiene que ver con eso? Pues no le queda a uno más remedio, sobre todo cuando es un desocupado como yo, que ponerse a averiguar. Y entonces yo me puse a averiguar lo del secreto profesional. Claro, está claramente definido. El secreto profesional es la obligación de guardar silencio sobre algo que se ha conocido como consecuencia del ejercicio profesional y que de ser conocido generaría daño a la persona que tuvo la confianza de dar esa información a ese profesional. ¿Y por qué eso en el mundo de la intimidad? Y entonces me encontré con que los orígenes del secreto profesional están muy localizados en la medicina. Y cuando yo me encontré que era en la medicina y que el juramento hipocrático incorpora ese secreto profesional, empecé a entender las cosas. Porque en la sociedad antigua, la enfermedad no se entendía como una falla del funcionamiento del organismo, sino que la enfermedad se entendía de una manera genérica como no estar en gracia de Dios, pero más allá de no estar en gracia de Dios, estar poseído por algo. Entonces el riesgo de un enfermo era enorme, porque si era un poseído, el tipo lo iban a marginar inmediatamente, lo iban a excluir inmediatamente de la sociedad. Y ustedes saben que esa fue una práctica social, es más, todavía en muchos lugares lo utilizan. En unos abiertamente, como por ejemplo en el tratamiento de los enfermos mentales, que los excluyen de la sociedad, o como lo hicieron durante mucho tiempo con los leprosos, los excluían de la sociedad, y hoy con disimulos o hipocresías lo hacen, por ejemplo, con los sidáticos, los excluyen de la sociedad. Y entonces uno entiende que efectivamente había mucha razón para que el secreto profesional se considerara en el mundo de la intimidad, porque esa era una información paciente-médico que de conocerse le causaría un gran daño al paciente, por aquello de que era poseído del demonio. Pero yo, a pesar de que muchos dicen que los contadores son como los médicos de la empresa, yo tengo por ahí mis reservas sobre esa concepción, pero sobre todo que si son los médicos de la empresa, el asunto no está en el mundo de la intimidad, sino que está en el mundo de la privacidad, porque la privacidad establece la obligación de guardar silencio sobre los asuntos que se conocen en grupos cerrados de personas, ya no entre dos personas. Ya no es una cuestión subjetiva, sino intersubjetiva, entre varios. Pero efectivamente terminé dándome cuenta que en su nacimiento los contadores sí tenían que aplicar el derecho a la intimidad, porque las empresas no existían. Lo que existían básicamente eran los mercaderes. Y eran contadores que se enteraban cuándo salía el mercader y con cuánto,
¿Cuál era esa dosis de cariño verdadero con que se iba a hacer acompañar en los viajes de negocios? Y entonces, desde luego, sí era una información íntima entre ellos dos, y sí podría estar vinculada a ese concepto de intimidad. Pero en la sociedad moderna eso no ocurre. El secreto profesional está más bien ligado a la privacidad, al derecho a la privacidad, es decir, conocimiento e información en grupos un poco más amplios que se han comprometido a guardar silencio sobre determinados asuntos. Pero esa práctica nunca ha sido plena en el ejercicio de la contaduría, pero además no puede ser plena en el ejercicio de ninguna profesión. ¿Por qué? Los derechos de un individuo terminan donde inician los derechos de los otros. La naturaleza del Estado social de derecho, de nuevo, establece que no puede haber secreto profesional para conductas que van a dañar a otros o a la sociedad en su conjunto. Luego, nosotros debemos entender que el secreto profesional no es inviolable en el sentido estricto, sino que el secreto profesional únicamente tiene alcance hasta el nivel en que se afectan los derechos de otros. Hay una sentencia muy famosa sobre un caso que ocurrió en el municipio de Apartadó, en el Urabá. Una vez llegó un caballero, toca decirles caballeros, a la iglesia de Apartadó y se confesó. Y entonces en su confesión dijo: acúseme, padre, que el sábado vamos a matar un poco de gente en La Chinita. La Chinita era un lugar de recreación donde llegaban los trabajadores de las bananeras, generalmente los sábados por la tarde, a hacer lo que siempre hacen: tomar cerveza, jugar tejo, jugar sapo, porque el sapo es muy de la cultura paisa y allá hay una gran colonia paisa. Y efectivamente ese sábado llegaron y fumigaron a todo el mundo, porque para ese grupo se reunían era a apoyar a la guerrilla. 27 muertos. Por alguna circunstancia, el confesado terminó en un proceso de colaboración con las autoridades y él, buscando beneficios, le dijo a los jueces: yo hice lo único que podía hacer. Yo le conté al cura que los iban a matar, confiaba en que el cura iba a hacer algo, y el cura no hizo nada. Y llamaron al cura. No, es que eso es secreto de confesión. El secreto de confesión es la versión religiosa del secreto profesional. La sentencia fue presentada por Carlos Gaviria y hay una motivación supremamente profunda de cómo el secreto profesional no puede agredir los derechos fundamentales de la sociedad y mucho menos el derecho a la vida. Es decir, el derecho, el secreto tiene limitaciones en la comisión de delitos, por ejemplo, porque eso daña en general a la sociedad. Pero por lo demás, a nosotros siempre se nos ha hablado de confidencialidad, no de secreto profesional, de confidencialidad. Y la confidencialidad ha sido definida como la obligación de guardar silencio sobre todo aquello que se conozca en el ejercicio profesional y sobre lo cual no hay obligación de denuncia.
porque es que nuestra legislación está llena de obligaciones de denuncia por parte de los contadores. Los contadores tienen la obligación de denunciar la violación de la ley. Numeral segundo del artículo 207 del Código de Comercio. Denunciar oportunamente las irregularidades, es decir, todo lo que no esté de acuerdo con las reglas. Estamos obligados a denunciar oportunamente cuando las empresas entran en condiciones de disolución por pérdida de capital, cuando las empresas se hacen merecedoras, incurren en conductas que las harían merecedoras a la cancelación de licencias de funcionamiento, cuando las empresas incurren en conductas que ameritan la intervención, el control o la toma de posesión de las empresas por parte de las superintendencias. Estamos obligados a denunciar todo lo relacionado, que es nuestro siguiente elemento, con lavado de activos y financiación del terrorismo. Dentro del lavado de activos, las actividades de contrabando. Dentro del lavado de activos, la corrupción administrativa pública y privada. Es decir, nosotros tenemos un montón de excepciones que nos dicen, olvídese, usted no es un cómplice necesario de las empresas, usted es un ciudadano que en ejercicio del interés público denuncia oportunamente la violación de los derechos que perjudican el funcionamiento de la sociedad. Me parece que ese es un elemento supremamente importante de observar. Bueno, hasta ahí no había muchos problemas, ¿no? Que le suspendieran la inscripción profesional o que le pidieran plata, eso es manejable. Pero viene este otro asunto, la responsabilidad penal. ¿Qué nos dicen en relación con eso de la responsabilidad penal? Por supuesto, trasciende a lo externo. Es la violación de la ley típica, es decir, de la ley escrita, de la ley positiva, por actividades dolosas, es decir, con intención, o culposas, por las que deben asumirse consecuencias personales. Y entonces nos dicen, los delitos en que se pueden incurrir pueden ser delitos militares, económicos, sociales, de daños contra la economía nacional y delitos fiscales. Desde luego esto implica un estudio que yo todavía no he terminado en términos de la identificación precisa de esos delitos. Los delitos militares tienen que ver básicamente con la difusión de secretos militares, al estilo Uribe, que dice, están en tal parte. Los delitos económicos tienen que ver con conductas que afectan el funcionamiento de la economía, como el terrorismo económico, por el que se intentó procesar a Petro cuando habló algo sobre la empresa de teléfonos de Bogotá recién posesionado y la empresa de energía de Bogotá, o el que podría ocasionar un revisor fiscal que llega por allí y dice en su informe, el control interno del banco es lamentable. Eso es terrorismo económico, aunque sea verdad, pero es que en términos de confidencialidad, el Código de Comercio estableció una diferencia
entre el dictamen sobre los estados financieros y el dictamen administrativo. Y el dictamen administrativo establecido en el artículo 209 del Código de Comercio dice que el revisor fiscal informará a la Asamblea o Junta de Socios, no al público en general, como dicen las superintendencias. Eso es una actitud de incitación a la violación de las normas en esos instructivos de las superintendencias. Delitos sociales que tienen que ver con actividades que limiten el acceso de la comunidad a los servicios sociales, los delitos por daños, terrorismo, el daño emergente, el lucro cesante, contra la economía nacional, los delitos que se han llamado contra la fe pública, y los delitos fiscales cuando se afectan los recursos del Estado. Y desde luego que nosotros podemos caer en ese tipo de delitos en nuestro ejercicio profesional, y ahí nos dan una oferta generosa de sanciones. Falsedad en balances, eso llega hasta 8 años. Rendición de informes con inexactitudes graves, falsedad en informes contables o certificaciones contables, dar a conocer como socios o administradores a quienes no lo son, o inexactitud grave en estados financieros en anexos a proyectos de suscripción de acciones. Datos, constancias o certificados discordantes con la realidad, de 1 a 6 años no más. Violación de reserva de libros de 6 meses a 1 año. Pero debo recordar que los delitos contra la confidencialidad se tipifican, y no lo tengo anotado allí, como abuso de confianza en Colombia. En otros países existe el delito de violación de la confidencialidad. Aquí lo tratan es como un delito de abuso de confianza que da hasta 6 años de prisión. Uso indebido de información privilegiada, que es algo que utilizan mucho en los mercados de valores. El alzamiento implica falsificación de los balances por ocultación de activos o incorporación de pasivos ficticios. Fraude procesal, cuando certificaciones falsas son utilizadas como prueba en procesos jurídicos. Receptación, que tiene que ver con el lavado de activos y que es uno de los delitos más complicados, porque nos pueden originar sanciones desde 2 hasta 18 años de vacaciones no remuneradas con alojamiento y alimentación incluida. Violación de derechos de autor y de propiedad intelectual, por ejemplo, por usar la marca NIF, que ahora es una marca de propiedad intelectual. Y como estamos asimilados, para efectos penales, a funcionarios públicos nos pueden procesar por delitos propios de los funcionarios públicos, como el prevaricato, el cohecho y el peculato. Observen ustedes que nuestro mundo de responsabilidades es supremamente grande, y que nosotros frente a eso debemos tener muchísimo cuidado. Y el cuidado fundamental que nosotros debemos tener en relación con estas responsabilidades tiene que ver con los asuntos que se derivan de la autorregulación. Es decir, hay cosas
que la gente dice, no, hecho, eso es valor razonable, pero el Código Penal le dice estafa. Utilización de la inteligencia para esquilmarle recursos a una persona o una entidad. Yo he asesorado un par de casos en ese sentido, donde contadores y revisores fiscales están en la cárcel por haber sido rigurosamente obedientes a los estándares internacionales de información financiera. Porque nosotros debemos tener en cuenta una cosa: este es un país que tiene una estructura jurídica que está fundamentada en el positivismo jurídico. La autorregulación está fundamentada en la voluntad de las personas. Y las conductas, o mejor, las normas establecidas en la legislación tributaria, en la legislación mercantil, en la legislación civil, en la legislación penal, en la legislación ambiental, están ancladas en la Constitución y no en los sistemas de autorregulación. Los sistemas de autorregulación son contrarios a la naturaleza de un Estado social de derecho. Y nosotros tenemos que actuar con mucho tacto en términos de manejar ese tipo de relaciones por la convivencia en que nos han puesto a ejercer la profesión entre una estructura jurídica positiva y una regulación profesional fundamentada en autorregulaciones, porque las cosas nos pueden salir bastante caras. En esos dilemas, que no tienen nada de temas éticos, ¿no? Los dilemas jurídicos, nuestras decisiones tienen que centrarse en el derecho positivo y no en las autorregulaciones. Muchas gracias. Preguntas. Los profesores también pueden preguntar. Sí, yo creo que el asunto está establecido en el derecho positivo. El derecho positivo nos dice: usted tiene la obligación de guardar silencio sobre todo aquello de que tenga conocimiento en el ejercicio profesional y no esté obligado a denunciar. Entonces, la forma como yo resuelvo ese asunto es levantándome un inventario completico de cuáles son mis obligaciones de denuncia. ¿Sí? Hay que levantar ese inventario completo de cuáles son nuestras investigaciones de denuncia, nuestras obligaciones de denuncia. Yo hice una lista ahí muy general, pero ustedes saben que uno aquí lo que coloca es ejemplos, ¿sí? Y que los ejemplos del profesor siempre son ejemplos fáciles, porque uno no va a ser ingenuo de ponerse a hacer ejemplos difíciles para que les quede grande y qué pena con ustedes. ¿Más preguntas?
Las autorregulaciones son aquellas normas donde yo puedo seleccionar la conducta que quiero aplicar. ¿Sí? No existe una conducta única que rija a todos los ciudadanos, sino que dentro de un portafolio de opciones yo escojo cuáles son las normas que voy a aplicar. Hay autorregulación, por ejemplo, cuando IAS 16 les dice a ustedes la propiedad, planta y equipo se puede reconocer al costo histórico o al valor razonable. Entonces, usted es el que escoge cómo, no es la ley. Como hay unos que cogen por un lado y otros que cogen por otro, no hay normas iguales para todos los ciudadanos. Y eso es contrario al Estado Social de Derecho. Y eso tiene consecuencias supremamente graves. En este momento estamos por ahí con unos amigos preparando una demanda contra el impuesto a la riqueza. Y voy a comentar eso. Resulta que la ley 1314 es un dechado de mentiritas. Llegó y nos dijo: los estándares de alta calidad hacia los que se haga la convergencia solo tendrán utilidad para efectos de información financiera. Las normas tributarias trabajarán bajo su propia autonomía. ¿Sí? Nos dijeron: no se preocupen que los estándares les vayan a cambiar las bases tributarias. Los estándares no aplican para las obligaciones tributarias. Y después llegó el gobierno y sacó por allá una ley y dijo: se crea el impuesto a la riqueza, para no decir que se renueva el impuesto al patrimonio. Cambió de nombre para mostrar novedad. ¿Qué dijo? La base del impuesto a la riqueza es el patrimonio determinado en la información financiera. Es decir, para determinar yo el impuesto a la riqueza, cojo mi balance financiero, determino cuál es mi patrimonio y con base en eso establezco si soy o no soy contribuyente del impuesto a la riqueza. Entonces tiene un problema, y es que no todo el mundo calculó su patrimonio de la misma forma. En la Superintendencia de Sociedades viven orgullosísimos diciendo que 3.600 empresas se acogieron a estándares plenos cuando los obligados eran 1.672. Hay muchos voluntarios en cumplir con los estándares plenos. Y en eso hay una información oculta que no se le ha contado al país. Y es que en términos de estándares, muchos empresarios tomaron la vía de una resistencia silenciosa. Entonces llegaron y hicieron las políticas contables. ¿Sí? Nuestras políticas contables son costo histórico. Punto. Y eso es aceptado por los estándares internacionales. Otros llegaron y dijeron: no, yo necesito es vender acciones, yo necesito mostrar que esto es grande y genera hartas utilidades, valor razonable extremo, políticas contables agresivas. Y entonces su patrimonio lo determinaron de otra manera. ¿Qué implica eso? Que un elemento esencial del impuesto, que es la determinación de la base gravable, no está claramente establecido en la ley, sino que depende de la voluntad del contribuyente. Y eso está contra toda la estructura jurídica.
Y depende de la voluntad del contribuyente porque él está aplicando un método de autorregulación. Entonces la autorregulación se presenta cuando los ciudadanos pueden determinar sus conductas entre una serie de alternativas que están claramente diferenciadas, porque no están jugando en el mismo nivel de derechos y obligaciones. Esos son los sistemas de autorregulación. Por eso los estándares internacionales de información financiera son sistemas de autorregulación. Las normas del Código de Ética de Contadores Profesionales son un sistema de autorregulación. Las normas internacionales de aseguramiento son un sistema de autorregulación. Y nosotros en el ejercicio profesional, uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestras decisiones es cómo vamos a resolver nuestros dilemas legales. Y cuando tengamos dilemas legales entre la aplicación del derecho positivo y las normas de la autorregulación, tomen el derecho positivo para que no corran riesgos. Usted nos explica sobre las autorregulaciones, que es lo que nosotros queramos, ¿sí?, entender, y lo que nosotros queramos como responsabilidad de nosotros, consideremos como responsabilidad de nosotros. No hay, o no se ha establecido, no se ha pensado alguna norma que nos regule y no nos deje hacer de esas autorregulaciones, porque con esas autorregulaciones estamos faltando a nuestra ética profesional. No todos vamos a guiarnos por el lado correcto. Sí, no necesariamente hay una falta de la ética profesional cuando uno aplica autorregulación, no necesariamente. Pero sí aparece el riesgo, emerge el riesgo. Nosotros vivíamos en la tranquilidad de una estructura jurídica fundamentada en el positivismo jurídico, una estructura legal fundamentada en el positivismo jurídico. Pero llegó la sociedad de mercado, que quiere ser una sociedad de manos libres, una sociedad sin control, y nos trajo todas esas normas de autorregulación. Esas normas de autorregulación puede que dinamicen los mercados, pero puede que nos desdinamicen a nosotros. Yo quiero recordar la expresión del señor Bernardino cuando lo estaban procesando en los Estados Unidos por los problemas de Enron. El señor Bernardino era el presidente mundial de Arthur Andersen. En ese momento Arthur Andersen era la segunda firma a nivel mundial más importante, de mayor facturación en el mundo. Y él, que recibió un montón de acusaciones de que habían manipulado la información, de que habían destrozado los archivos, un montón de cosas, él dijo con toda certeza: Arthur Andersen no violó los estándares profesionales ni permitió que los violara. Yo le creo. Porque es que sería uno muy ingenuo de ir a violar unos estándares profesionales que están hechos para que uno diga lo que quiere. Porque es que uno con los estándares profesionales dice lo que quiere. Que ese es el gran riesgo. ¿Qué le dijeron al señor Bernardino? ¿Qué le dijo el juez al señor Bernardino? Le dijo: sí, señor, usted tiene toda la razón, pero es que aquí no estamos evaluando sus conductas profesionales. Aquí estamos evaluando sus conductas criminales. Yo puedo cumplir con las normas profesionales y estar en riesgo
desde el derecho positivo, en los campos civil, penal, administrativo, en ese escenario que hemos mostrado aquí. Observe usted que es que la discrecionalidad es absolutamente enorme. Si uno coge el IFRS 13, porque no se puede decir ni porque me cobra. Si uno coge el IFRS 13, que habla sobre valor razonable, entonces me dice, mire, la valoración de sus bienes, de sus activos y de sus pasivos, usted puede considerarla en dos grandes dimensiones, dentro de las cuales usted puede escoger el mejor uso, y las dos dimensiones son: determina el valor por la disposición de los recursos, es decir, como si los fuera a vender, o por el uso de los recursos. Entonces, si va a determinar el valor de sus recursos por la disposición, entonces le pregunta, ¿en cuánto lo vendería en un mercado abierto? No en el mercado de la empresa, en un mercado abierto. Y si se acoge a la alternativa del uso, el valor presente neto de lo que eso genere en el futuro. ¿Qué tiene eso de objetivo? Nada. Porque yo empiezo ahí a trabajar con estimativos, por ejemplo, valor presente neto de flujos futuros. ¿De cuánto es el flujo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son las bases para determinar ese flujo? ¿Sobre qué hecho objetivo determino yo la tasa de descuento? ¿Sí? Todo es subjetivo. Y se puede utilizar. Ustedes lo han oído en estos días con dos grandes empresas colombianas, Ecopetrol y ETB, que las quieren minimizar para poderlas realizar, para privatizarlas. De un momento a otro resultaron quebradas. El año pasado daban utilidad, este año están quebradas. Y en eso hay mucho de manejo de la información sin violar los estándares. Sin violar los estándares. Y luego le dicen, mire, y además usted puede escoger la organización del mercado. Si usted está en un mercado activo, si está en un mercado no activo o en un mercado activo no activo. Entonces le da a usted una matriz de 6 celdas, 2×3, dentro de las cuales puede seleccionar el valor de sus recursos. Y entonces uno se ilustra, ¿no? ¿Y quién me ayudará a escoger el método? Entonces le dicen los estándares internacionales de valoración, 132 métodos. Escoja el que quiera. Entonces observe usted que uno tiene todas las opciones decisionales de escoger lo que quiera para construir la información, pero esa información eventualmente puede resultar en contravía de normas establecidas en la legislación comercial, en la legislación civil, en la legislación penal, en la legislación tributaria. Y entonces cuando se presenten esas contradicciones yo tengo que decir, y yo lo que les doy como recomendación es todos esos dilemas resuélvanlos en favor del derecho positivo, no de todas esas alternativas de autorregulación. Me cansé muy temprano hoy y espero que ustedes hagan en este momento un estado financiero, se hagan un estado de cambios en el patrimonio intelectual, porque nosotros vivimos desde ese recurso, el patrimonio intelectual. Entonces yo espero que ustedes hagan un estado de cambios
en su patrimonio intelectual y que evalúen dos cosas: si crecieron sus dudas, porque la duda es el origen del conocimiento, y segundo, si su patrimonio intelectual bruto creció, y si se encuentran con respuestas positivas frente a esos dos indicadores, yo me manifiesto muy satisfecho del trabajo de hoy. Y si no tienen respuestas positivas frente a esos indicadores, lo lamento por ustedes. Muchas gracias.